Bienvenido a un ejemplo de cociente que involucra una fracción. Aquí tenemos 6 divididos por 9 cuartos. Entonces, nuestro objetivo es determinar cuántos 9 cuartos hay en 6. Para encontrar este cociente, vamos a utilizar un enfoque alternativo en el que si ambos están en forma de fracción y ambas fracciones tienen un denominador común, podemos encontrar el cociente de las dos fracciones determinando el cociente de los numeradores. Aquí, si tenemos A sobre B dividido por C sobre B, el cociente es igual a A sobre C o dividido entre C. También encontraremos el cociente usando el algoritmo tradicional, donde multiplicamos por el recíproco. Entonces, para comenzar el enfoque alternativo, vamos a escribir 6 como 6 sobre 1. Dividido por 9 cuartos, y ahora obtendremos un denominador común, que sería 4. Entonces multiplique 6 sobre 1 por 4 sobre 4. Esto nos daría el cociente 24 cuartos, dividido por 9 cuartos. Así que ahora queremos encontrar cuántos 9 cuartos hay en 24 cuartos. Pero como nuestro denominador es el mismo, todas estas piezas son del mismo tamaño. Lo que significa que este cociente es lo mismo que determinar cuántos 9 hay en 24. Y, por lo tanto, el cociente es igual a 24 dividido entre 9. De nuevo, esto solo es cierto cuando nuestros denominadores son iguales. Bueno, 24 dividido entre 9 sería solo 24 novenos, y esto se simplifica porque 24 y 9 comparten un factor común de 3, lo que significa que esto se simplifica a 8 tercios. Que es una fracción simplificada, pero si se nos pide expresar esto como un número mixto, tendríamos que convertir la fracción impropia en un número mixto dividiendo 8 entre 3. Entonces 8 dividido entre 3, hay 2 3 en 8, 2 por 3 es 6. Tenemos un resto de 2, lo que significa que 8 tercios es igual a 2. Y 2 tercios, el resto sobre el divisor. Volviendo al problema de la división original. Este cociente nos dice que hay copias de 2 y 2 tercios de 9 cuartos en 6, o hay 2 y 2 tercios de 9 cuartos en 6. Ahora también encontremos el cociente usando el algoritmo tradicional, lo que significa que en lugar de dividir por C sobre D, podemos multiplicar por el recíproco, que sería D sobre C. Entonces escribiríamos 6 como 6 sobre 1, y luego en lugar de dividir entre 9 cuartos, multiplicaremos por 4 novenos, y antes de multiplicar queremos simplificar cualquier factor común entre los numeradores y los denominadores, y notar que 6 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 2 3 en 6 y 3 3 en 9, y ahora multiplicamos. 2 veces 4 es igual a 8, y 1 por 3 es igual a 3. Observe cómo para ambos cocientes tenemos 8 tercios, que también es igual a 2 y 2 tercios. Entonces, obviamente, ambos cocientes son iguales. Depende de usted decidir qué método funciona mejor para usted. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. _97270642DD2